Si les parece, cambiemos de tema. Bueno, en realidad no, porque ya venimos hablando al respecto, para hablar un poco de economía y lo tenemos en comunicación a Lavi Abraham, que es licenciado justamente en economía, docente de la UNR e investigador en MATE, mirador de la actualidad del trabajo y la economía, una cooperativa de Rosario. ¿Nos escuchás, Lavi? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan ustedes? ¿Cómo va? Muy bien, Bien, yo muy lo escucho bien. Te perfecto. escuchamos y te vemos bien. Gracias por esta comunicación. Recién con los chicos discutíamos un poco de, bueno, la presencia de Javier Milei en la rural, ¿no? Que se habló mucho el fin de semana sobre distintas cuestiones, pero nos interesaba profundizar un poco sobre este anuncio de una supuesta baja de retenciones al agro. ¿Cuán real es esta medida? Si se va a llevar a cabo o no. ¿Y qué implica seguir discutiendo el tema de las retenciones todos los años, ¿no? ¿Se puede llegar a cierta estabilidad respecto a esta cuestión? Bueno, en principio es real, digamos, o sea, no es solo un anuncio, sino que efectivamente va a pasar. Lo que hay que decir es que la baja de retenciones esta es volver a un nivel previo que estaba hace muy poco, donde el propio Javier Milei las subió y ahora las vuelve a bajar. Entonces, no es que haya un anuncio tan raro, salvo para el caso en términos generales para todo lo que viene del agro, es más o menos lo mismo. Y sobre la pregunta de si todos los años hay que discutirlo, es difícil, la verdad que estaría bueno por ahí tener cierta estabilidad en eso, pero retenciones de los precios nacionales de los internacionales. Esto es complicado a veces de pensarlo, pero depende mucho de los precios internacionales y depende mucho de estos precios internacionales cuánta ganancia tiene el sector agrario, cuánta ganancia extraordinaria tiene por encima de sus costos y por encima de su ganancia normal. Y entonces, bueno, lógicamente a veces tienen posibilidad de pagar un poco más de impuestos y a veces no tienen esa posibilidad efectivamente. Por supuesto que cuando vienen los años de ganancia extraordinaria, el sector agrario los quiere tener, pero también lo que hay que pensar es que la posibilidad que tengan es una social que individual. Todo el país hace un esfuerzo para poder exportar, nosotros como Estado hacemos un esfuerzo, ponemos rutas, ponemos caminos, ponemos un montón, hay toda una cadena de distribución que hace un esfuerzo para exportar, y bueno, ¿por qué la ganancia de la exportación se la tiene que quedar únicamente el exportador y no todos los que hacemos un esfuerzo para que el país exporte? Entonces, bueno, un poco esa es la justificación. ¿Mm? En años de altos precios, tienen que subir un poco las retenciones. Es normal. En algún momento se discutió si las retenciones deberían ser móviles, y efectivamente, como que fue muy mal discutido ese tema en 2008, y bueno, llevó a que hubiera un levantamiento Mm. de la gente que no quería pagar impuestos. Bueno, es larga la historia de Sí. las retenciones en Argentina, empieza en la década de 60, imagínate. Dailavi, te consulto concretamente, ¿vos pensás que puede llegar a favorecer el plan económico de Milei esta baja de retenciones que anunció el otro día, por lo menos en el corto plazo? No hay una gran diferencia. Lo que hay es una declaración política e ideológica sobre qué prioridades tiene este gobierno. No es que haya una gran diferencia. Lo que hay es un gesto hacia el sector más rico de la sociedad, al mismo tiempo que hay un gesto en contra de los sectores trabajadores, como son básicamente los jubilados, o sea, trabajadores retirados en este caso, que son jubilados. Entonces el gesto no es que cambie mucho el plan, pero sí un gesto político, un gesto hacia la desigualdad, un gesto hacia favorecer a los ricos y empobrecer a los pobres, un poco en la línea, la tónica general que tiene este gobierno, que es un gobierno de desigualdad, un gobierno que vino a favorecer a los más ricos de esta sociedad, lo dice y lo hace desde el primer momento, y bueno, sigue en esta línea, sin cambiar demasiado. Se enriquecen los más ricos, se le quita impuesto a las ganancias, se le quita impuesto a los bienes reales, o sea, el impuesto mismo a la riqueza que se quita. Se pone impuesto a las ganancias a los trabajadores, porque hay impuesto a la ganancia a empresas que se baja, impuesto a los trabajadores a las ganancias que se sube. No se baja IVA, no se baja ingresos brutos, no se bajan los impuestos sobre los sectores generales de la población, se baja impuestos sobre los más ricos de la sociedad. Bueno, esto tiene una consecuencia lógica, que es la desigualdad, el aumento de la desigualdad, y eso es un poco Mm. No lo escucho. No, no, ahí Pasa que lo perdimos, me parece. lo perdemos por momento el del premio ley audio. en la Ahí ciudad de volvió. comercio. Hola, no Lavi, sé si me escuchan. ¿vos nos escuchás bien? Ahí te perdimos justo la última parte nada más. Sí, No, digo que mi ley lo dice esto siempre en la bolsa de comercio, en la sociedad rural,
le habla a estas elites, le habla a los grupos más ricos, diciéndole que, bueno, ustedes son los beneficiados de este modelo. Bueno, efectivamente eso es un poco lo que en esta línea viene la cuestión de la baja de las retenciones. Totalmente. Lavi, te hago una consulta. Vos, si tuvieras que hacer hincapié en un factor, más allá que obviamente son varios, independientemente de la estructura tributaria, que es regresiva, la desigualdad, la baja cantidad de exportaciones y lo mal que están los caminos de las rutas, ahora que ya no hay vialidad nacional, de hecho, como para ponernos un poco jocosos, pero es trágico. ¿Vos dónde haces hincapié en los principales factores de nuestras recurrentes crisis económicas, o ustedes de Mate? Bueno, nosotros venimos trabajando en una línea que tiene que ver con cómo la desigualdad y los bajos salarios de alguna manera van formando las sucesivas crisis. Cómo la fragilidad de la economía argentina tiene que ver más con los bajos salarios que con otra cosa. Para hacerlo más o menos corto y que se entienda, de los últimos 10 o 15 años los salarios han mantenido estancados o han perdido, mientras el PBI, mal que mal, ha crecido, lo que ha generado que haya un exceso de ganancias. Y este exceso de ganancias en Argentina, que nosotros los calculamos desde 2015 hasta acá en 290.000 millones de dólares, no ha encontrado un lugar para, ¿cómo decirlo?, para colocarse, para invertirse. ¿Dónde va esa ganancia? No van a ningún lugar de inversión. Bueno, al no ir al lugar de inversión, lo que busca es permanentemente ir al dólar. Como se va permanentemente al dólar, porque no hay un espacio de inversión en Argentina, porque los salarios son bajos, o sea, no hay forma de que con salarios bajos haya un buen consumo interno, no hay lugar para la inversión. Si no hay lugar para la inversión, no hay lugar para el crecimiento económico. Y se busca permanentemente ir al dólar. Y entonces, estas ganancias están buscando lo que se dice buscar permanentemente dolarizar. Y si esto es, bueno, no hay un desarrollo económico, no hay un aumento de la producción nacional, no hay un aumento ni siquiera de las exportaciones ni de nada, sino lo único que hay es una necesidad permanente de cada vez más dólares. Bueno, y esto es lo que está dando desde hace un montón de tiempo. Hay una permanente necesidad de dólares, estos dólares presionan sobre los precios, porque claro, se busca el dólar aumenta permanentemente de precio, esto se traslada a inflación, en el modelo anterior. En este modelo no se traslada a inflación, porque claro, estamos endeudándonos externamente para tener más dólares para alimentar esa necesidad de fuga. No sé si queda claro, pero bueno, entendemos que todo el origen está en que hay una mala distribución del ingreso y bajos salarios. Si hubiera mejores salarios, esa plata se gastaría en Argentina, esa plata se consumiría y esa plata permitiría que hubiera más inversión. No la hay. Clarísimo, Lavi. Y te pregunto cómo esta teoría, digamos, se inserta en un mercado laboral que está cada vez más informalizado, cada vez más precarizado, ¿no? ¿Cómo apuntar a la suba de los salarios en un país donde gran parte de la economía es informal? Acá también venimos hablando mucho de la economía digital, ¿no? De la gente que hoy trabaja para aplicaciones, en sitios de internet, o mismo que trabaja para afuera, en plataformas. En una economía tan informal, ¿cómo se puede apuntar a una suba de salarios? Es difícil, por supuesto, no es que es automático y que automáticamente los sueldos van a subir por arte de magia. Me parece que falta cierta organización, se ha perdido cierta organización de los trabajadores, hoy por hoy los sindicatos han perdido representatividad y los sindicatos para mejorar los salarios que en esta puja, en esta discusión, siempre en este momento tercia para un lado que es el lado de las empresas, con una postura un poco más equitativa y con un gobierno que, por ejemplo, tenga ciertas políticas de salarios mínimos. Hoy el salario mínimo es irrisorio, es un salario que prácticamente no significa nada. Con salarios del Estado que sean altos, porque tendrán que ser más altos que los salarios estatales. Pero hoy los salarios públicos están a la baja, con lo cual los salarios privados también están a la baja. Digamos, tiene que haber políticas públicas, puede haber una decisión que sea una cierta interferencia, en el buen sentido, en el mercado, para que el mercado solo después tenga este efecto beneficioso de más inversión, de más consumo, de nuevas innovaciones. Bueno, el sistema de innovación, el sistema de ciencia, si destruimos eso, ¿qué nuevas creaciones vamos a tener desde las universidades para alimentar a los mercados? ¿Cómo funciona el sistema de ciencia? Básicamente son inventores científicos en las universidades, en el CONICET, etcétera, tirando ideas que después van a las empresas locales, van al mercado. Entonces, en todo el mundo hay una simbiosis, podríamos decir, una buena relación entre Estado y mercado.
donde Claro. se entiende que las dos cosas van de la mano, donde un Estado eficiente genera un mercado eficiente, un Estado proactivo que da, bueno, ciencia, tecnología, educación, salud a su población, logra que el mercado efectivamente produzca más, exporte más, invierta más. Bueno, es renunciar a una de las dos patas está mal en cualquier sentido y en cualquier país del mundo. Eso no existe, salvo aparentemente en el país de las ideas de la libertad que viene a ser este, ¿no? Ujú. Y Totalmente. ahí, Lavi, te pregunto con respecto a esto del salario, ¿no? En particular, y hablando un poco del sector informal, ¿vos crees que una herramienta como el salario social complementario es útil? ¿Se debería profundizar por ese lado? No está mal, es una buena idea en general, porque garantiza un piso mínimo de ingresos a mucha población, garantiza un piso eh, nada, de trabajo, de ingresos de dignidad muchas veces. El salario social complementario ayuda además a que los salarios privados sean más altos. El salario social complementario, entre otras cosas, junto con la asignación universal por hijo, ha logrado eh, el arraigamiento de muchos pobladores del interior del país para que se queden en el interior del país y no vayan a migrar a los conurbanos de las grandes ciudades. Porque si no tienen trabajo y nada en sus pueblos, necesariamente se van a vivir a las grandes ciudades. Entonces, ese tipo de políticas son políticas clave para mejorar, inclusive, insisto, en los salarios privados, porque si el salario social complementario da un piso, bueno, cualquier trabajador va necesariamente a querer trabajar por un salario mayor que el salario Sí, es social cierto ahí que, complementario. que al estar el salario mínimo, porque está atado, ¿no? El salario mínimo al salario social complementario, ¿no? Por lo menos en el monto, al estar tan pisado el salario mínimo, acá si está el pulverizado, el salario social complementario ya no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Hoy, hablando de lo que pasa hoy. No, no, decididamente, decididamente. Y eso es una política en contra de los altos salarios que decía antes. Una política en contra de la distribución del ingreso y una política que, bueno, simplemente tiene un sesgo de revancha de clase, como una revancha de decir, bueno, durante muchos años le dimos plata a los pobres, no le vamos a dar más nada. Ujú. Y ese espíritu revanchista está bueno, digamos, no está bueno pensar únicamente desde las altas esferas de la política, hay que pensar en el bienestar de la población como un todo, y eso me parece que se está perdiendo un poco en esta idea tan individualista, en esta idea llevada adelante sobre todo por Sturzenegger, pero básicamente por Milei, digamos, de, bueno, cada uno sálvese quien pueda, de regularizar todo y que no haya ningún aporte estatal en la construcción de ciudadanía y en la construcción de un bienestar mínimo, de un piso de bienestar mínimo para la población. Avi, te hago una consulta desde la mirada tuya y del espacio, ¿no? Obviamente, en el que construyen en Mate. ¿Por qué crees que esta idea de ordenar la macro y de fomentar la eficiencia se metió en el debate público y entró como un consenso? Que incluso la propia Cristina Kirchner, dentro del peronismo y la interna, ella tomó más la bandera incluso que Axel Kicillof, por decir un ejemplo, en la interna de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué crees que el Milei logró instalarlo y ya no se lo discute, independientemente después de la discusión de la coyuntura? Bueno, esta idea de ordenar la macro, nosotros nos peleamos un poco con esto, porque en realidad es un eufemismo. Es una forma velada de decir tiene que haber bajos salarios. Ordenar la macro es bajar, a veces bajar gasto público en sectores sociales que lo necesitan, como hablábamos recién del sector social, ¿sabes? Bajar un aporte al salario indirecto, como es el gasto en universidades, el gasto en salud. Bueno, efectivamente bajar el gasto público, no sé, en infraestructura que necesita para mejorar la calidad de vida de la población, es un eufemismo. Simplemente están diciendo vamos a bajar los salarios porque ordenar la macro es que no haya no haya eh, nada, me parece. Que no haya la posibilidad de una mejor distribución del ingreso. Ordenar la macro es que haya más desocupación y que no importe, que no haya que pagarle a los jubilados, que no haya moratorias jubilatorias y que, no Ujú. sé, los miles y miles de mujeres que no se van a poder jubilar a 200.000 mujeres que este año no van a poder jubilarse. Bueno, es un eufemismo decir ordenar la macro, es una forma en la cual no estamos de acuerdo. Me parece que tenemos economía desde la producción también, por supuesto, y esto no quiere decir renunciar, digo, a un orden fiscal más o menos, pero no como se utiliza actualmente, no es como se utiliza Ujú. actualmente, me parece que es como es solo discurso la idea de ordenar la macro y en el fondo lo único que se quiere es salarios bajos. Bueno, no estamos de acuerdo con eso.
Ujú. Lavi, del lado de la oposición, ¿no? Recién, bueno, hablamos del, bueno, el proyecto de Javier Milei, básicamente. En este contexto electoral, ¿vos ves que hay algún modelo alternativo de desarrollo? Puntualmente del peronismo, pero puede ser también de otro sector opositor actualmente. Hay poco, ¿no? Es como que hay poco, ¿no? Hay poco, digo, no se ve mucho. Se ve poco discusión sobre futuro, discusión Ujú, sobre eh, cuál es el país que quieren para adelante, cuáles son los modelos de desarrollo, cómo nos imaginamos, pero también desde el propio oficialismo. A Milei jamás lo escuchamos hablar de la Argentina que se imagina. ¿Qué va a producir Argentina? ¿Qué va a exportar Argentina? ¿Cómo se va a insertar en el mundo? Simplemente es como viven esta idea que no sea solamente volver a un pasado idílico de, bueno, en el año 2015 se cobraban ciertas jubilaciones, en el ujú, año 2015 los salarios eran, bueno, ¿cómo se va a insertar Argentina en el mundo? ¿Qué va a producir? ¿Qué mercado interno va a tener? ¿Cómo vamos a priorizar? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué futuro nos imaginamos? ¿Cuál es la Argentina del año 2030, el año 2040, el año 2050? Bueno, lo escuchamos poco y eso es importante. El futuro es importante. Es importante la idea de una esperanza. Creo que Milei lo capturó bien en 2000, de proponer algo diferente. Estaba claro que es para la mayoría de la gente. Yo creo que debemos volver a eso, a pensar en qué Argentina queremos, cómo hacer una Argentina grande, cómo tener un país productivo. Bueno, tiene que estar en el discurso y sí, efectivamente está un poco ausente todo eso. ujú. Estamos siempre volviendo a un pasado, retomando lo mejor del pasado, qué sé yo. Está bien, por supuesto, no hay que renunciar al pasado, no hay que dejar de ver lo que se hizo bien, pero al mismo tiempo me parece que falta un poquito de esa proyección hacia el futuro. Y ahí, Lavi, ¿cómo ves a la Argentina hoy, en este contexto internacional en particular? Bueno, nada, veo que estamos renunciando a la producción nacional, a ciertos sectores estratégicos nacionales como de ciencia y tecnología que estaban tratando de meterse en el mundo, como INVAP, digamos, estamos produciendo satélites, nanotecnología. Bueno, hay cosas que Argentina puede hacer muy bien y que lamentablemente se está renunciando y que se está haciendo una muy mala política Argentina, de seguidismo de Estados Unidos sin pensar estrictamente cuáles son los verdaderos intereses nacionales. Me parece que hoy por hoy estamos viendo un entramado industrial que está colapsando, no colapsando, pero sí que le está yendo bastante mal, un entramado comercial de la construcción, que son los grandes demandantes de empleo de la Argentina, que no levantan. Y bueno, efectivamente no es el mejor momento, más allá de cierta estabilidad que aparentemente vemos desde lo discursivo. Me parece que no se está pensando cómo se va a insertar Argentina en el mundo, cuáles son los sectores que más allá de que van a venderle a nuestro trabajo al resto del mundo, Ujú. más allá de el agro, la minería y la energía. Y no está mal o no estaría mal si se pensara el agro, la minería y la energía en un entramado industrial local, con proveedores locales, con una forma, digamos, de pensarla hacia el futuro. Salvo en el agro sí tienen, por supuesto, un poco más de conexiones con el resto de la industria, pero el resto es solamente vender naturales al mundo, es un proyecto del país. Es algo parecido, pero bueno, es solamente tener un territorio grande con recursos naturales, balcanizado en provincias que no saben bien cómo negociar con grandes corporaciones. Bueno, falta una visión estratégica de cuál es la Argentina del futuro, me parece. Clarísimo, Lavi, muchas gracias por esta comunicación.